con Roberto Carles. Ustedes lo conocen, es abogado, es jurista, es docente universitario también, tiene numerosos doctorados, ha escrito numerosos libros. Voy a aprovechar que todo el mundo te conoce para ir directamente al diálogo. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Bueno, muchísimas gracias por venir. Escuchábamos recién el fragmento, creo yo, uno de los más impactantes del discurso del presidente Alberto Fernández. ¿Qué opinas? ¿Se puede hacer eso? ¿Puede haber un nunca más? Yo creo que sí, creo que es el momento para hacerlo. Y es el momento para hacerlo, entre otras cosas, porque según estudios de universidades importantes, la UCA, Universidad de San Andrés, el 80% de los argentinos y las argentinas desconfía del Poder Judicial. Estamos hablando de uno de los 3 poderes del Estado, que además es el poder que decide sobre tu vida, sobre tu patrimonio, sobre tu libertad, sobre tu familia. Y el 80% de la población no cree en el Poder Judicial. Es evidente que hemos llegado a una situación crítica, producto de muchos problemas, algunos de los cuales ha enunciado el presidente en su discurso, como la utilización de la justicia para fines políticos, sea para persecuciones o para judicializar cuestiones políticas, como también hemos visto mucho en los últimos años, violación de garantías constitucionales y además la relación promiscua entre los servicios de inteligencia y algunos sectores del Poder Judicial. Toda esta situación que afecta a una porción relativamente pequeña de la totalidad del Poder Judicial, sin embargo ha volcado un enorme desprestigio sobre la totalidad de ese poder. Y me parece que esto es el principal motivo por el cual esa reforma es necesaria y hay que hacerla lo antes posible, que es devolverle a los ciudadanos esa confianza que hoy han perdido. Uno pensaría que ese poder judicial tiene una cuota de poder, valga la redundancia, importante en el marco de la sociedad y de los poderes del Estado. Digo, ¿en qué medida puede haber una resistencia a que se lleve a cabo esa reformulación, esa reforma? Seguramente puede haber resistencias de tipo corporativo, como las ha habido siempre, pero me parece que esa es una cuestión que no tenemos que tener, a la que no le tenemos que tener miedo. O sea, que llevar adelante la reforma. Por supuesto que sí, por supuesto, pero además no por una cuestión coyuntural o de política, es básicamente por esto que te planteo. No podemos seguir adelante con un poder judicial en el que los ciudadanos, los justiciables, no creen. Porque no es una institución a la que vos podés elegir ir o acudir o no. Si vos tenés un problema, una situación que es en materia de un litigio, tenés que recurrir a la justicia. Y ya que las partes lleguen con ese nivel de desconfianza, bueno, es algo que no puede seguir. Se ha hablado mucho de los tribunales de Comodoro Pi, de la justicia federal. Digo, ¿ahí también hay que hacer una reforma o es ahí primero donde hay que ir? Bueno, esa es una de las fuentes del desprestigio de la totalidad del Poder Judicial, ¿no? Y me parece que ha sido muy acertado lo que ha dicho el presidente, porque más allá de cuáles sean las políticas concretas que se lleven adelante, que tampoco hay mucha ciencia, hay 3 o 4 posibilidades y no más respecto de lo que se puede hacer. Lo acertado es el diagnóstico, porque el diagnóstico que ha hecho el presidente claramente señala que no es una cuestión solamente de nombres, ¿no? Porque hay buenos jueces, malos fiscales, buenos fiscales. Es una cuestión estructural, es un problema sistémico el de la justicia penal federal porteña. Y es un problema sistémico porque es un fuero que fue configurado en la década del 90 precisamente para que fuera un poder enorme, concentrado en pocas personas, que aseguraran en su momento la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años. Además, en los últimos 4 hemos visto que han podido desplegar otra función, como ha sido la de perseguir dirigentes políticos opositores, ¿no? Entonces, bueno, esa situación de concentración de poder es el problema y las soluciones son las 3 o 4 que ya se están comentando hace tiempo, ¿no? ¿Cómo estás analizando los primeros días de gobierno? Son pocos, pero bueno, algunas cuestiones se han zanjado. Marcela Lozardo al frente del Ministerio de Justicia, ¿qué opinión te merece? La mejor opinión. Lozardo es una ministra que tiene una amplia experiencia y que conoce muy bien a la justicia y que ya ha sido secretaria de Justicia durante varios años, es decir, conoce el Estado, conoce el Ministerio de Justicia y además ha sido designada por el presidente, que el presidente conoce muy bien los problemas del Poder Judicial, es abogado, profesor de Derecho, como todos saben, pero además es una persona que viene hace mucho tiempo denunciando públicamente estas irregularidades. Por lo tanto, digamos, lo que anunció en el discurso ante la Asamblea Legislativa no me causó sorpresa. Sí, quizá fue significativo y muy auspicioso que haya hecho estos anuncios con tanto énfasis, primero ante la Asamblea por la mañana y luego también retomó el tema en su discurso en Plaza de Mayo, ¿no? Lo ha desplegado como una de las prioridades. Es que yo creo que, Julián,
que se ha abierto a partir de esta situación crítica a la que hemos llegado, la posibilidad de dar un salto de calidad institucional enorme con este gobierno, a partir de la crisis en la que estamos, ¿no? Y de todo además lo que se ha conocido este año, ¿no? Que ha permitido que salieran a la luz muchas cuestiones, sobre todo de esta relación promiscua, espuria entre los servicios de inteligencia del Poder Judicial, las causas de espionaje, todo eso, que quizá a muchos no nos sorprendieron, pero su conocimiento público permite ahora que se avancen en otras cuestiones. Por eso creo que se abre una oportunidad de dar un enorme salto de calidad institucional, que si se avanza en el sentido anunciado por el presidente, yo no tengo la menor duda de que en perspectiva histórica, dentro de unos años, esto va a ser equiparado al juicio a las juntas o al proceso de memoria, verdad y justicia. Porque es lo que teníamos pendiente en materia de transición democrática, el saneamiento de los servicios de inteligencia y el fin de los operadores judiciales con una independencia total de todos estos intereses que no tienen que intervenir. ¿Y cuál sería la reforma ideal para hacer, por ejemplo, en Comodoro Pi? Integrar a que haya mayor número de jueces, ¿cuál sería la idea? Las posibilidades son esas, son 2 o 3. Ampliar el fuero en función, obviamente, no de solamente crear juzgados por crearlos, sino en función de las necesidades que van a surgir de la aplicación del sistema acusatorio, que debería ser ya inmediata o producirse lo antes posible. También otra posibilidad, por supuesto, que había sido el proyecto de Gustavo Vélez en su momento, que era el de traspasar la justicia federal al fuero ordinario, que en vez de tener 12 jueces, cualquier juez de la nacional pueda tener competencia en estos hechos particulares, ¿no? Que son los que suelen ser utilizados como moneda de cambio o como elemento extorsivo por parte de un sector de la justicia. Entonces, esas son algunas de las posibilidades. Yo creo que el objetivo es ese, desconcentrar el poder que hoy está concentrado en tan pocas personas, que cada una de las partes cumpla sus funciones, los jueces como jueces de garantías y los fiscales que lleven adelante la investigación y la instrucción, que es lo que corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, y mayor participación ciudadana. Creo que también sería algo muy positivo que en estos juicios de causas con tanta relevancia institucional y tanta relevancia pública hubiera juicio por jurados. Me parece que eso ayudaría a que fueran incluso más transparentes las decisiones. Te saco de este tema, te llevo a la región un poco y a la Argentina, ¿no? Como espejo de lo que está pasando en la región. Estuviste en Bolivia. Sí. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando allá? Y bueno, en el día de hoy llegó a la Argentina Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Se supone que va a estar en condición de refugiado en algún momento. Bueno, digo, ¿qué opinión te merece? Bueno, lo que está pasando en Bolivia es que hay un gobierno de facto que es consecuencia de un golpe de Estado y de un despliegue del aparato represivo del Estado que fue posterior a ese golpe, para instalar a sangre y fuego un gobierno. Nosotros hemos podido constatar gravísimas violaciones a los derechos humanos, homicidios, mutilaciones, privación de derecho de la salud, 1.500 detenidos en forma arbitraria, y las 2 masacres principales, la de Cochabamba y la de Sencata. Hay diálogo, hay abiertos canales de diálogos entre sectores de la oposición y del gobierno de facto para poder cumplir con esta meta de las elecciones en 120 días. Hay una media sanción de la ley de garantías que permitiría un mayor ejercicio de derechos políticos que hoy están totalmente restringidos en Bolivia, y quizás en esas condiciones se pueda habilitar un proceso electoral. Ahora, a mí me cuesta imaginar una transición democrática si no hay efectivamente un proceso de justicia y verdad sobre lo que ha ocurrido en estas semanas, ¿no? Porque omitir eso sería imposible, y bueno, me parece que ahora esta iniciativa también de la Comisión Interamericana de convocar un comité de expertos que trabaje directamente en Bolivia podría contribuir a eso, pero bueno, ojalá que sean expertos independientes. Es decir, que no exista un pacto de impunidad para esos hechos que tuvieron lugar. Sí, porque la situación ha sido gravísima y ha ocasionado una situación de temor hoy en buena parte de la población que dejan de participar, por ejemplo, de actividades públicas o políticas. Entonces, un proceso electoral en esas condiciones estaría bastante viciado, ¿no? Por una cuestión, una situación represiva, que es lo que hay actualmente en Bolivia. ¿Y qué pensás, Roberto, del papel de la OEA en todo esto? Nosotros hacíamos referencia recién a un tuit de Luis Almagro, el titular de la OEA, de alguna manera haciendo un elogio de la actitud democrática de Camacho, que es uno de los líderes que impulsó, uno podría pensar, el golpe de Estado.
Ha sido muy lamentable el papel de la OEA, es parte responsable también del desenlace que ha tenido la situación en Bolivia, porque introdujo la palabra fraude, ¿sí?, en un momento en el cual ni siquiera estaba acreditadas cuáles habían sido las irregularidades del escrutinio del proceso electoral. ¿Fue intencional eso? Pareciera. El rol de Almagro es claro en todo este proceso. Ahora, a mí lo que más me preocupa, más allá de las personas de Almagro y de las actitudes particulares, es que ahora en la región carecemos de todo resorte institucional o de todo mecanismo para proteger nuestras democracias, nuestras instituciones y evitar violaciones a los derechos humanos. Es decir, hemos quedado un poco a la intemperie, ¿no?, a la deriva. No tenemos ya mecanismos de protección interamericanos, al menos de derechos humanos. Porque ya no está la UNASUR. No, y se nota, por supuesto, mucho más la ausencia de la UNASUR, claro, que era por lo menos uno de esos mecanismos que se había previsto para que ante la emergencia de un golpe de Estado, de una violación grave institucional, bueno, hubiera una defensa mancomunada de la región de la democracia. Eso hoy ya no lo tenemos, lamentablemente. ¿Se puede reconstituir eso? Argentina es hoy uno de los países que uno podría pensar que junto con México son una especie de, o ejercen una especie de liderazgo progresista. ¿Se podría pensar eso? Yo creo que sí, no? Creo que sí. Obviamente hay dificultades políticas evidentes en la región, pero creo que la Argentina tiene un rol muy importante para jugar en todo esto, que no pasa ni por lo ideológico ni por cuestiones políticas, sino por defensa de la institucionalidad. Porque lo que hemos visto en estos años es que si el neoliberalismo no consigue imponerse por las urnas, lo hace por otros medios. Entonces, ahora sí está en peligro la democracia en la región. En muchos países, lo hemos visto, ¿no? Que si no hay golpes de tipo parlamentario como en Brasil o en Paraguay, tenemos los tradicionales como ha ocurrido en Bolivia. Entonces me parece que frente a esto tenemos que estar todos alerta y creo que la Argentina tiene un rol muy importante para jugar en esto, en defensa de la democracia. Te traigo a la Argentina ahora y te pregunto un poco por la transición política, por las propuestas que ha hecho el gobierno en estas últimas horas. Digo, ¿qué perspectiva te abre para los próximos meses, los próximos años? ¿Te parece que la Argentina puede salir de la crisis en la cual está sumida? Bueno, yo como tantos millones de argentinos y argentinas estoy lleno de esperanza en ese sentido. Venimos de 4 años que han sido durísimos, no solamente en el plano económico y social, sino que el gobierno anterior es un gobierno que ha incumplido con las promesas más básicas con las que llegó al poder, ¿no? Las promesas de institucionalidad, de combatir el narcotráfico, ¿no? Bueno, tenemos hoy Monseñor Tisera diciendo desde Cáritas que no se ha combatido el narcotráfico, que ha aumentado, que lo único que ha habido es un incremento del combate del narcomenudeo, es decir, siempre el hilo se cortó por lo más delgado. Entonces no han cumplido ni las promesas de mejora institucional, de más república, de respetar la división de poderes, de combatir el narcotráfico y ni hablar de la de unir a los argentinos. Eso a pesar de la autopublicidad permanente de la exministra Patricia Bullrich, que hacía parecer como que había grandes golpes al narcotráfico permanentemente, pero finalmente no. Se sacaban fotos con plantas. No, sí, eso lo vi en las últimas semanas, una foto con plantitas de marihuana. Sí, faltaba que sacar una con un helecho, pero digamos, esa fue la lucha contra el narcotráfico del gobierno anterior. Entonces, no han cumplido ninguna promesa y nos dejan un país peor. No solamente en materia económica y social, como decía, sino también en materia institucional. No ha habido más injerencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia como la que hemos tenido en los últimos 4 años, con aprietes de jueces, con amenazas directas, con procesos iniciados en el Consejo de la Magistratura simplemente por discrepar con el contenido de los fallos, con causas con testigos truchos, coacheados, se reconocían los programas de televisión, alegremente una persona decía lo tuve en mi casa mientras lo preparamos como testigo. Hemos visto cosas que no las hubiéramos podido imaginar 4 años atrás. Entonces, bueno, todo esto sin duda va a llevar tiempo revertirlo, pero era tan malo lo anterior que creo que en estas 48 horas que han pasado estamos viendo ya unos cambios enormes, ¿no? Hoy con la aprobación del protocolo para la interrupción legal del embarazo, que era simplemente para cumplir la ley. Acá no estamos hablando de aborto. No, es otra discusión. Es otra discusión. Esta es la interrupción en los casos que prevé nuestro Código Penal desde 1921. Y bueno, y tuvo que cambiar el gobierno para poder cumplir con el Código Penal. Bueno. Roberto Carles, muchísimas gracias por haber sido muy amable.